Upa, espera, que me coloque bien. Emili Cortavitarte, buenos días, que estás un poco ¿Qué revoltoso, tal? para empezar. Molt bon dia i molta calor. Muy bien, sí que es verdad. A ver, ¿por dónde empezamos? Por ahí vamos a hablar del tiempo, ¿no? No, eso es para el ascensor después cuando bajemos y tal. Esa conversación de ascensor. Y si quieres le ponemos música de ascensor, que suele ser música de esa de grandes almacenes también. Pero vamos a hablar de cambio climático y salud. Un informe de la revista científica de la Lancet que se está, me decías, a micrófono cerrado, que te estabas extrañando de que los medios de comunicación lo estuvieran tratando con más amplitud de la que tú esperabas. Pues yo lo he visto en algún informativo, no con mucha amplitud, los trazos más gruesos y bueno, cuéntanos tú. Sí, no te decía eso porque yo tenía la información desde antes de ayer. El título del informe, como tú has dicho, de Lancet es una revista científica reconocida a nivel internacional, la revista más interesante a este nivel. El título ya es bastante contundente, se llama Cuenta atrás sobre la salud y el cambio climático. Mm. Y bueno, pues el martes las informaciones eran muy poquitas y ya he visto o vi que el miércoles, bueno, había más y habría algunos informativos o era la noticia número 3 o 4. Luego otra cosa es, como tú bien dices, no solamente el tiempo que le dedican, sino la profundidad, ¿no? de los aspectos, ¿no? Bueno, lo que este informe nos dice es no muy diferente de lo que se supone que sabemos, solamente que le pone, decir, que sitúa, que pone fechas, que pone cifras, que no vamos a hablar únicamente de eso, ¿no? sino ver cómo se produce todo este impacto, ¿no? Sí. Bueno, The Lancet viene a decirnos, voy a decir 3 o 4 perogrulladas, pero como están también en el informe científico, pues me parecen fundamentales. La primera cosa de la que hablan es de la gran dependencia que tienen las sociedades actuales y especialmente las más avanzadas, pues de los combustibles fósiles, ¿no? Y como estos combustibles fósiles, dada la actual volatilidad de los mercados, que ya sabemos que es volatilidad de vuela alto y llévate todo lo que puedas, pues están generando pues pobreza energética por un lado, pero también por otro lado mucha contaminación atmosférica, que es una de las causas fundamentales de todo lo que viene después, ¿no? Es decir, de, de las mortalidades, de las calamidades y de las catástrofes a nivel climático, etcétera, etcétera. Por dar alguna cifra de estas que es fácil de entender, bueno, ya sabéis que el 2022 ha sido el verano más caluroso en Europa y supongo que sabéis también que la ola de calor en lo que llaman la ola de calor, que tiene que tener unas determinadas circunstancias, unas determinadas consideraciones. No es aquello de que hoy hace mucho calor, sino que hay una ola que es prolongada, unos cuantos días y demás. Este año en España ha sido de 50 días, creo que entre 49 y 50, ¿no? Cuando alguien hace referencia y se mira simplemente el año pasado, eran 20 y pocos esos días que se consideraban que habían formado parte de una ola de calor en el año 2021. Mm. Y yo diría que supongo que olas de calor como tal consideradas no vamos a sufrir, pero que vamos, que 27 grados a las 5 de la tarde como ayer, un 26 de octubre o a los que vamos a llegar hoy seguramente, al menos según las previsiones,
aunque esto sea el Mediterráneo, pues no parece una cosa muy normal, y no solamente que es el Mediterráneo, es que ves que el norte de la península está parecido, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, esas olas de calor han subido en la media de esas olas de calor. En el 2022 hemos llegado al máximo, ya repito, si es que hemos llegado al máximo, han subido un 57% en la etapa entre 2010 y 2019, comparadas con la década anterior, es decir, del 2000 a 2009. Es decir, y en algunas zonas, en algunos territorios de Europa que ellos estudian, eso ha subido un 250%. Es decir, que no estamos hablando de una especie de casualidad, o como lo que algunos supuestos científicos y también políticos de estos del cuñadismo y negacionistas dicen: no, hombre, pero es que etapas de estas de 4 o 5 años ha habido siempre. No. Es decir, cuando uno coge y busca etapas de 10 años, como se hace en este caso, e incluso más, se está viendo todo este tipo de cosas. Bueno, este tipo de cosas, ¿cómo nos afectan y por qué lo relaciona The Lancet con la salud? Bueno, pues porque están teniendo un impacto considerable en aspectos como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, las muertes por ola de calor, la desnutrición. Esto aún no en Europa, ya veremos, pero no sería en cantidades suficientemente importantes como para ser destacadas, pero sí en determinadas zonas de África, y luego en todo caso me refiero a ellas, y la cada vez mayor, la falta de soberanía alimentaria que cada vez tienen mayor parte de los territorios de Europa, ¿no? Ya hace tiempo que con la introducción del mercado en la agricultura y en todo lo que tiene que ver con el sistema alimentario y la ganadería, pues esa soberanía se había ido perdiendo, pero en estos momentos es casi absoluta, ¿no? A nivel de efectos climáticos, pues esos que parece que no tienen explicación, ¿no? Como esos incendios forestales 6.0, esas cada vez más largas olas de calor, todo el tema de las tormentas y las fuertes precipitaciones en momentos que no tocan, y en paralelo a sequías, ¿no? Sería una de las cosas, pues, por ejemplo, que ha pasado en estas últimas semanas, ¿no? Que hemos asistido, por un lado, a tormentas que se han llevado por delante todo lo que se tenían que llevar por delante, al mismo tiempo que los pantanos seguían en unos niveles muy bajos en ese mismo territorio o en otros, ¿no? Porque también, es decir, ese tipo de lluvia así en torrentera no es una lluvia que siga los conductos y que vaya por el sitio por el que se supone en el que tú tienes esa presa para que desagüe, etcétera, etcétera. Más sobre la salud. Han controlado o han estudiado 990 regiones, le llaman ellos, ¿no? Regiones no significa que sean estados, sino partes del territorio que tienen una serie de elementos comunes que a veces pueden compartir o pueden estar dentro de un mismo estado o pueden compartir dos estados. En esas 990 regiones que han estudiado, la mortalidad en personas mayores, en niños y niñas y en personas con riesgo o enfermedades crónicas ha aumentado un 94%, es decir, prácticamente se ha doblado en esa etapa de la que estamos hablando, en esa etapa de 10 años. Y el aumento de la mortalidad debido a olas de calor también, según datos, es un 64% con respecto al mismo decenio anterior.
Sobre qué cosas más creo que hay interesantes en ese informe, ¿no? Porque quizás todo lo que he dicho, aparte de los datos que nos dan una cierta sensación de la magnitud de lo que estamos hablando, son cosas más o menos conocidas. Bueno, hay una cosa que hace muy bien el sistema, ¿no? Que es que a pesar de que niegue determinadas evidencias, no le importa es decir, tener un lenguaje para denominar esas cosas, ¿no? Y que cambio climático pueda ser hoy una expresión de lenguaje de cualquiera, de nosotras y de nosotros, pero que no le demos exactamente el contenido que tiene, es decir, que acabemos, por decirlo de alguna manera, vulgarizándolo, asumiéndolo como un elemento más, como café con leche, ¿no? He dicho una exageración, pero bueno, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que se nos den estos datos y que por tanto, a partir de estos datos se puedan destruir determinados, o por lo menos confrontar determinados lenguajes, ¿no? Y determinadas expresiones como esas de, bueno, pues si aumenta la temperatura y va a subir el nivel de los mares, bueno, pues la playa nos va a quedar más cerca y cositas de este tipo, ¿no? Y cositas que aparentemente hacen mucha gracia y que la verdad, pues, yo qué sé, pues yo he estado la semana pasada disfrutando de unas mini vacaciones, ¿no? De una salida y evidentemente que es muy agradable estar en la tercera semana de octubre paseando en pantalón corto y pudiendo hacer deporte al lado de la playa y cosas por el estilo, pero evidentemente tenemos que llegar a una conclusión de que eso no es normal, ¿eh? Sí. Y no lo han puesto ahí, perdón. Y que eso no es buen tiempo, eso es mal Y que tiempo. eso no es buen tiempo, claro, y que eso no lo han puesto ahí porque nosotros hemos salido, ¿eh? Es decir, que no es un efecto mágico porque yo estuviera celebrando no sé qué o otra persona estuviera celebrando no sé qué otra cosa, ¿no? Sino que eso es completamente anormal y que esa anormalidad tiene unas consecuencias, ¿eh? No es que no las tenga, tiene unas consecuencias. Hay elementos muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que está pasando con el aumento de las temperaturas, con el aumento generalizado de las temperaturas, es que se acortan los tiempos de las cosechas, ¿no? Y algunos detalles son nimios, pero son brutales. Es decir, la cosecha del maíz se acorta 9 días y la cosecha del trigo 6 días, ¿no? Entonces, bueno, pues alguien puede decir, bueno, pues mejor, ¿no? Pues mejor para el agricultor o el gran propietario que tiene eso, porque mira, con menos tiempo está ese producto en el campo, por tanto, mayor rendimiento, no sé qué, no sé qué. Claro, lo que pasa es que eso es así por un lado, pero puede llegar a un momento, y de hecho está llegando en algunos territorios, donde haya una brutal sequía que haga que ya no tengas cosecha. O puede pasar, como también ha pasado este año, lo sabéis, en muchos sitios, pues que se produzca una tormenta en ese momento cuando quedan otros 10 o 15 días para la cosecha rápida que nos destruya absolutamente la cosecha. Es decir, digo lo de las cosechas para que veamos cómo se están alterando no únicamente nuestros cuerpos y la de los animales que nos circundan, si es que tenemos animales de compañía, sino la locura, ¿no? Que se producen con las plantas. Yo tengo la suerte de tener un pequeño jardín bueno, pues ahora mismo los rosales están como locos. Sí, sí, ¿eh? sí. Me pasa. Están como locos. Están floreciendo. Están floreciendo, sí, 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 pero que llevan 3 o 4 semanas floreciendo continuamente, ¿no? Porque, bueno, pues porque están en esa etapa. Claro, entonces todo eso no debe ser un jiji jaja, ¿no? Sino bueno, que tiene unas consecuencias. Ahora mismo ellos calculan que hay 103 estados en el mundo, y esos son muchos, ¿no? En los cuales que están y estarán a corto plazo, a muy corto plazo, muy afectados por
por las sequías y por las inseguridades alimentarias, y esos 103 países tienen 98 millones de habitantes, que tampoco es un tema menor. Ya sé que podemos decir es que somos varios miles de millones, pero bueno, eso está ahí. Y después hay varias cosas interesantes en ese estudio, ¿no? El hecho de decir, y frente a esto, ¿qué está pasando con los sistemas de salud? Claro, y lo que está pasando es que justamente esta historia nos llega en un momento en que los sistemas de salud están en una situación bastante crítica, ¿no? Por dos motivos fundamentales que también lo señalan. Por un lado, porque han tenido que hacer frente a una pandemia y probablemente van a seguir haciéndole frente, que ha sido brutal, dura. Y por otro lado, y también parece interesante que lo digan y que una revista científica lo diga, porque entonces ya parece que no es un panfleto o que no es una cosa de esta gente que siempre está protestando, pues porque los sistemas de salud públicos han sido sometidos a profundos recortes por gobiernos neoliberales, que se llaman neoliberales o que no se llaman neoliberales, pero que lo son en la práctica, pues en los últimos 20 años, ¿no? Entonces eso, bueno, pues condiciona una cosa como la otra. ¿Qué proponen como salida? Pues hablan de una acción climática urgente. Es decir, ya cada vez tenemos más constancia y nos llegan más discursos de gente que dice el margen para revertir esta historia es un margen cada vez más escaso. Y bueno, y hay que empezar a actuar, y además actuar de una manera urgente y enérgica, ¿no? Ellos centran, The Lancet, el estudio centra bastante el tema en las energías limpias y en la eficiencia energética. Y a nivel crítico, ¿no? Con ese informe, que como informe científico me parece muy interesante, yo creo que nuevamente se pierde una oportunidad para entrar de lleno en eso que hemos dado en llamar el decrecimiento, es decir, para plantear que hay determinados paradigmas del sistema capitalista que no se pueden seguir manteniendo, que no se puede seguir consumiendo como se consume, que no se puede seguir manteniendo niveles de confort aparentes, ¿no? Como los que hemos mantenido en otros momentos, porque al final viene este otro desconfort que tenemos en estos momentos y tal. Pero bueno, en definitiva, un informe muy interesante que está ahí a vuestro alcance, que se puede leer ¿Cómo se fundamentalmente en puede leer, inglés. Emily? ¿Dónde se puede encontrar? Pues si buscáis The Lancet, aparece, y luego hay algunas otras revistas y publicaciones que han hecho resúmenes bastante interesantes Vale. del informe. Mm. Pero la revista es consultable, Vale. es consultable, o al menos son consultables sus resúmenes. Bien, No pues sé si quieres decir algo más sobre esto. no, si lo has dicho prácticamente todo, y además el que quiera profundizar o leérselo detenidamente o incluso tenerlo, pues con que escriba The Lancet en el buscador, que vaya el informe sobre cambio climático. ¿Cómo has dicho el título? Si lo quieres repetir, si no te importa. Sí, el título es Cuenta atrás sobre la salud y el cambio climático. Cuenta atrás sobre la salud y el cambio climático, que lo busque, que seguro que tenemos acceso al informe. Vamos a otro tema. Venga, Vale. vamos, allá. Salarios, precios y beneficios. Es el titular el título que tú me has pasado a mí. A Sí, ver, ¿a qué te quieres referir? bueno, voy a decir otra. Hoy parece que es un programa de perogrullo, A ver, pero, pero, pero bueno, que me parece que es importante entrar en esto por varios debates o cosas que están en los medios de comunicación, ¿no? Uno de los temas es, si este es el momento o no en que los salarios de los trabajadores y trabajadoras tengan aumentos, o como estamos en una situación como esta,
casi a punto de una guerra y con todos los problemas que hay a nivel energético y todo lo demás, pues este no es el mejor momento. Ese es un debate que está ahí. Ya sabéis que la patronal española pues lleva tiempo sin quererse reunir. Y otro de los debates que están o que deberían estar, este a lo mejor está menos, porque no interesa a quien no debe interesar, es que supongo que estáis viendo, porque no pueden dejar de hacerlo, porque forma parte de su publicidad, ¿no? Supongo que estáis viendo las noticias o oís o suenan las noticias sobre los beneficios en el tercer trimestre de las grandes empresas españolas, ¿no? Que vuelven a subir, bueno, pues lo que no suben los salarios, por supuesto, ¿no? y por encima de lo que sube la inflación, en su caso, ¿eh? Ya sé que tienen luego que repartir y tal entre los accionistas y que eso no se puede hacer de cualquier manera y tal. Pero bueno, y entonces quería hablar un poco de eso. Es decir, todos sabemos que estamos ante una inflación galopante e inflación, como sabéis, es sobre todo el aumento de los precios y especialmente en el caso de las clases populares, el aumento de los precios de los elementos básicos, ¿no?, para la vida. Sabéis que en la inflación se cuentan determinados elementos que no son tan básicos, pero que en cambio hay otros que sí lo podrían ser, como es el precio de, bueno, pues como son los intereses bancarios o el precio de la vivienda, que no están contemplados, con lo cual si los contempláramos, pues esa inflación sería mayor. Digo algunas cosas también, es decir, el pan ha subido un 15% de media en un año, sobre el 15% están las verduras, las hortalizas, el aceite, etcétera. Eso es la inflación, ¿no? Eso es a lo que sale un señor allí muy técnico y habla de una inflación y parece que nos esté hablando de otras cosas. Igual, pues eso, como los tipos de intereses, el problema con el que se encuentra la gente que tiene un alquiler o que está pagando una casa o, bueno, o el momento en que tiene que coger el coche porque lo necesita utilizar y se encuentra con el precio de la gasolina y demás. Frente a eso, tenemos por un lado a los salarios que sufren la mayor caída de los últimos 40 años en porcentaje. Lo repito, la mayor caída en los últimos 40 años. Que en los mejores casos, aunque hay ejemplos mucho mejores, evidentemente, se están ofertando cosas alrededor del 3%. Evidentemente, si el pan me ha subido el 15% y el salario me sube el 3%, pues el pan, las verduras y todas las otras, pues aquí hay un problema. Si además la luz también ha subido lo que ha subido, si además el gas, quien tenga gas, y si no el gas butano, pues también ha subido lo que ha subido, pues aquí tenemos un problema muy serio, muy serio de cómo compensar esa subida. Sí, hemos tenido sindicatos que han ido desmontando cosas, que han ido aceptando determinados aspectos que les proponían las patronales y han sido muy comprensivos con determinadas tesis, y nos encontramos que hoy en día prácticamente solo 1 de cada 4, y yo creo que exageramos, trabajadores y trabajadoras tiene alguna cláusula antiinflación en su convenio, el resto no, por tanto nunca va a compensar eso. A pesar de que el gobierno va a intentar compensarlo en el tema de las pensiones, lo veremos en todo caso en noviembre y diciembre, pues lo que vemos es lo contrario, es decir, o cosas que no se mueven o a comisiones y UGT firmando un acuerdo a 3 años con el gobierno para el sector público con un aumento del 9,5 en 3 años, no con un aumento del 9,5 ahora, sino en 3 años, o nos encontramos pues con esos casos que han sido noticia, no mucho, del metal, por ejemplo, de determinadas provincias donde ha habido luchas realmente fuertes por la negociación colectiva y demás, ¿no? Dentro de todo lo que consideramos trabajadores y trabajadoras, pues evidentemente sigo con otra perogrullada, pero me apetece decirla, pues quienes salen peor paradas son las mujeres, que tienen que sufrir la brecha salarial,
que tienen mucha más precariedad, que se ocupan mucho más de los cuidados y que en el caso de las pensionistas pues tienen pensiones mucho más bajas a pesar de los aumentos que les pueda hacer el gobierno. ¿Esto tiene salida? Pues tendría la salida de que nos pusiéramos todas y todos a reivindicar mejores salarios, y especialmente la gente que esté en activo. Sabemos que hay sindicatos que han ofrecido un otoño caliente como cada otoño, pero no sé si es la calentura de la castañera, Sí. y que luego cuando han tenido una oportunidad pues la han vendido bastante barata, ¿no? Ahora mismo hay una mayoría de convenios que no se están negociando y que no parece que se vayan a negociar. Y voy a dar un dato que diría aquel, ¿no? Es decir, ojo al dato, porque una de las cosas que esas teles generalistas que vemos no suelen decir es, aparte del intrínseco motivo de obtener mayores beneficios por parte de los empresarios, hay una parte que no se explica, que si fuera otra cosa sí se explicaría. Resulta, y no sé si la mayoría lo sabéis, pues que va a haber elecciones en la COE. Y como va a haber elecciones en la COE, pues nadie quiere, y parece ser que va a haber candidatura alternativa al señor Garamendi, nadie quiere aparecer como el dirigente, el presidente de la COE que pacta, que llega a acuerdos con aumentos salariales significativos para los trabajadores y trabajadoras, que es una cosa, como veis, muy patriota, eso, es decir, es de un patriotismo total. Pero quería puntualizar esto porque me parece muy curioso que en esas largas horas y tediosas de tanto opinador y opinadora, pues a nadie se le haya ocurrido cuando sale el tema de los salarios decir, hombre, es que a lo mejor el problema que tenemos con los salarios es que aquí nadie quiere descolgarse de jugar este papel. Pero claro, si tenemos un empresariado cuyo papel es aparentar ser mano dura en una situación como esta, pues vamos aviados, ¿no? Es decir, que bueno, que se dejen de tonterías. Hay algunos que ya sabemos que esto es lucha de clases, y que ellos tienen sus intereses que son completamente diferentes a los nuestros, no solamente diferentes, sino opuestos, también. Y ahora, entonces, para ligarlo un poco todo, pasamos a nosotros tenemos salarios y otra gente tiene beneficios, que no es salario exactamente. Hay algunos que también tienen salarios y beneficios, ¿no? Eso es, tienes un salario si tienes un cargo muy elevado dentro de un banco, por ejemplo, o de una gran empresa, y al mismo tiempo tienes beneficios porque una de las maneras que te suelen recompensar es con acciones y por tanto con los beneficios que esas acciones produzcan, que proporcionalmente produzcan, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que mientras que nosotros estamos lloriqueando por las esquinas diciendo es que no suben los salarios y en cambio hay una inflación galopante y no sé qué, pues lo que os digo, ahí tenemos al Banco de Santander, a Iberdrola, pues dando los datos, me parece que ayer o antes de ayer, y ambos pues subiendo en sus beneficios en cantidades por encima del 25%, del 30%, ¿no? El de Iberdrola, eso sí, muy cabreado porque sus beneficios venían más del extranjero que no de España, porque aquí con el gobierno que tenemos y tal, lo cual es fantástico, ¿no? Que esta gente que supuestamente no interviene en política porque no quieren presionar y tal, pues digan estas cosas en momentos como estos. Y entonces están muy cabreados porque parece ser que este gobierno bolivariano pues en los presupuestos generales del Estado ha presentado una serie de medidas para que contribuyan más, no siempre, un tiempecito, mientras que dure esto. Los trabajadores y trabajadoras siempre están contribuyendo, lo sabemos, ¿no? Y bueno, el otro día di unas cuantas
di algunas cifras sobre, bueno, algunos datos así sobre impuestos y demás, y es muy bueno porque hace nada la Inspección de Hacienda ha hecho un informe y que está muy interesante sobre cómo contribuyen esta gente que tiene unos altos beneficios, porque el trabajador o trabajadora le hayan hecho el aumento del 3%, del 2,5%, del 1,5% o ninguno, pues sigue pagando un IRPF, bendito IRPF para las arcas del Estado, pues de lo que le toque, el 17, el 18, el 23, el 25, el 30 y tantos, es decir, en función de su salario. Bueno, pues os voy a comentar que según este informe, las 81 mayores empresas del Estado español, que por supuesto obtienen beneficios, porque si no los obtienen ya no pagan impuestos, han tenido una base imponible, es decir, una cotización media del 17,04. Eso a nivel de trabajador, pues es un trabajador o trabajadora con un salario que no supera los 2.000 euros mensuales. Paga el mismo porcentaje, el 17,04, perdón. Pero es que además resulta que esas 81 mayores empresas del Estado español, que quiere decir que tienen más de 5.000 trabajadores y trabajadoras cada una de ellas, han obtenido unos beneficios de aproximadamente 40.000 millones y al final de todo, con las excepciones y con otro tipo de cosas, han acabado pagando el 4,33 Es sobre decir, beneficio. del 17 al 4. Sí, al 4,33. No te olvides del 0,33, Bueno, Manolo, pues porque sobre 40.000 millones es un algo. sí. Quiero decir que si a ti te toca el 18 o el 21 o el 23, pagas el 18, el 21 o el 23. Es decir, la única cosa que tienes es que tengas un hijo, una hija o un dos y por tanto puedas rebajar eso un puntito, una cosa por el estilo. Bueno, pues esta gente, como veis, pueden rebajar más, bastante más. Y luego hay 102 empresas que son menos mayores, pero que tienen entre 2.500 a 5.000 trabajadores y estos han pagado, claro, son más tontas, se supone, ¿no? Han pagado un 9 y pico real sobre el tema. ¿Por qué estoy dando estos datos? Que no sé si me estoy dispersando, espero que no, porque ahora viene lo mejor. Y por qué, bueno, en todo caso lo digo al final. Entonces, lo mejor es que las 20 multinacionales españolas más importantes han pagado un 1,88 de impuesto de sociedades, no en España, que vete a saber lo que han pagado, sino en el conjunto de los territorios en los que pagan, Ah, que ya sabéis que luego pueden llevar banderas españolas al lado de los relojes o en los mismos relojes o incluso hacer banderas españolas y venderlas. Está demostrado que buscan poner sus sedes en territorios con una baja fiscalidad y que junto a eso más la ingeniería fiscal, pues ya ves, yo no conozco un solo trabajador o trabajadora que pague 1,88 de IRPF, porque no existe ese IRPF, es decir, todos son más elevados, ¿no? que esa cantidad. Entonces, un poco a modo de conclusión, ¿cómo ligo estas tres cosas? Porque a veces nos las dan como separadas, ¿no? Y además sabéis que últimamente pues tenemos ahí una cierta revuelta de los poderosos, ¿no? Pero vamos a ver, pero ¿cómo va a ser esto, ¿no? Que vamos a tener que pagar más por los beneficios, que vamos a tener que contribuir más y entonces pues aparecen esas cosas, ¿no? Aparece el típico tipa que te explica aquello que toda crisis es un gran momento de oportunidad, ¿no? Y te dicen, hombre, pues claro, en un momento de estos de crisis, pues hay alguien que es más inteligente, que reacciona mejor, y obtiene su beneficio. Ahora no vamos a penalizarle, ¿no?
Claro, cuando te enteras que el Banco de Santander o el BBVA también son de los que obtienen más en una situación como esta, ¿no? Porque dirías, bueno, las eléctricas, no es que yo quiera justificarla, ¿no? Una eléctrica, una gasística o tal, con los aumentos de precio, no sé qué, que yo estoy absolutamente en contra de que tengan estos beneficios y de que aumenten los precios porque los aumentan ellos, no los aumenta alguien que se llama mercado, sino que son ellas, entre ellas, las que se ponen de acuerdo para conseguir eso. Pero ¿y un banco? Sí, ¿Y sí. un banco en estos momentos? Bueno, a lo ¿Qué mejor está te pasando? suministran gas a alguien o yo qué sé. No, no suben los intereses, que también es una cosa que ellos no tienen la culpa porque es la inflación la que nos sube los intereses, ¿eh? O nos empiezan a cobrar por cosas que anteriormente no nos cobraban, o evidentemente son bancos que tienen acciones en esas otras empresas, que sí que están en un sector que en estos momentos se está aprovechando de unas determinadas circunstancias, ¿no? Lo digo porque luego oímos esos discursos, ¿no? Pero a ver, ¿cómo puede ser? Pues si hay esta gente con todo lo que se lo ha currado y no sé qué, y con todo el trabajo que están haciendo, y ahora viene aquí un gobierno y va y le saca una pastuqui, que claro, que ellos, porque Manolo, eso hay que tenerlo en cuenta, ellos motu propio lo hubieran invertido, Ya, como han estado invirtiendo todos ya, estos años anteriores. sí, sí, ya. Claro, lo hubieran invertido y hubieran subido los salarios y todo lo demás, pero claro, si vas tú a llevártelo así caliente, pues no, eso no puede ser, ¿no? Y bueno, he querido hacer estas reflexiones al hilo de que habían aparecido estos datos tan interesantes sobre cómo es la fiscalidad de los ricos y de las ricas, porque me parece que hay que intentar, no sé, tener argumentos, no solamente ideas, sino incluso, pues eso, argumentos, algún dato, alguna cosa para rebatir todo ese discurso de que hay alguien que se está llenando los bolsillos y que no son ellos, ¿eh? Cuando, cuando hacen ese discurso, no, es que con esto de los impuestos el gobierno se está llenando los bolsillos, no es que yo me ponga aquí ahora a defender al gobierno, ¿no? Pero bueno, pero quien sí que se está llenando los bolsillos y queda claro con muchos de los datos a los que podemos tener acceso a través del Ministerio de Hacienda y de otras entidades que no son el Ministerio de Hacienda, de otras entidades digamos, más independientes o más neutrales, es una determinada casta de nuestra sociedad en estos momentos, ¿no? Tanto en el Estado español como fuera del Estado español. Y no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta sobre esto o lo No, dejamos aquí. lo dejamos aquí, porque ¿qué podía preguntar? ¿Qué No, vas a decir? Sí. no, si a ti te han cobrado alguna vez el 1,88 de IRPF. Pues eso quería un poco antes, pero ya lo hemos recalcado, es decir, la cantidad de exenciones fiscales que tienen después de fijar un tipo de interés que cuando lo lees dicen, bueno, no está mal que paguen el 17 o que paguen el 20 o que paguen el 14, pero acaban pagando el 1 o el 4. Y Bueno, porque el tercer caso que he explicado, porque el primero y el segundo es lo que pagan en España, ¿eh? mm, Es decir, las 81 con más de 5.000 trabajadores y trabajadoras y las 102 que entre 2.500 y 4.999. Pero claro, cuando ya entras en las multinacionales y aquí la inspección, bueno, y vete a saber si ese resultado sería el final, ¿no? mm, Si no hay cosas más ocultas y tal. Cuando puede entrar y puede contrarrestar con otros países y ver dónde está pagando, porque esa empresa al final tiene que decir, no, no, es que no pago aquí porque pago allí, porque es que allí tengo una sede de no sé qué. Claro, lo que sale es eso, es decir, la media que sale es esa, y lo que sale es que evidentemente hace ingeniería porque pasa determinados capítulos a otros años, a otras cosas, esto no, porque esto va a ir para inversión y tal, y sobre todo busca esos territorios con una baja fiscalidad, que es en realidad lo que nos estaba proponiendo hace 4 días el PP y determinada gente dentro del PP, ¿no? Vamos a bajar la fiscalidad para que, supuestamente,
para competir, pero en realidad es para que alguna gente pues viva muchísimo mejor, lógicamente. Bien, vamos a otro asunto porque si no se nos acaba el tiempo y no lo tratamos. Y tú querías hablar de algo muy importante que es la cultura del esfuerzo. Porque además Sí. una señora bastante popular que se llama Isabel Díaz Ayuso, creo recordar. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho algo relativo a eso y le ha dicho a los jóvenes que, bueno, que no están esforzándose lo suficiente, que Claro. si se prepararan, si estudiaran con el tiempo, con esfuerzo y demás, podían lograr y conseguir muchas cosas que no lo hacen porque son unos bandarras y están todo el día de cañas por sus bares abiertos, que ya los ha abierto, pero no Claro. para que se vayan los jóvenes allí, No. ¿no? Que lo que tienen que hacer es estudiar. Claro. Bueno, tú Y mismo, prepararse y esforzarse, sí. que ahí estaba. Bueno, yo creo que ese encuentro que tuvo ella y el señor Feijóo con la juventud, que era una juventud seleccionada, por supuesto, yo no vi allí nadie, ningún punky, ningún ocupa, que dicen ellos, ningún chaval de clases populares que a lo mejor tiene 2 curros y está estudiando en la universidad o lo intenta o está haciendo una FP o alguna cosa por el estilo. Yo creo que se cubrieron de gloria ambos dos, ¿no? Pero Ayuso, como ya está al margen de cualquier ridículo y además tiene un apuntador genial como es Miguel Ángel Rodríguez, que viene de otras épocas y de otras galaxias, pues volvió a sacar el famoso discurso de la cultura del esfuerzo, ¿no? Antes hablábamos, antes de empezar, que yo no me acordaba del nombre del ministro y Manolo lo sabía, que es el señor Bert, lo llegó a colocar en una ley educativa, esa cosa que no es de él tampoco, es decir, que es una cosa que proviene de los Estados Unidos, que proviene de todo este discurso neoliberal que nos hace ver que de hecho si fracasas, por tanto si no cobras el salario que debes cobrar, si no sé qué, es porque no te has esforzado lo suficiente. Si has perdido tu casa, pues no es porque te has quedado sin trabajo, es porque no te has esforzado lo suficiente para mantener ese trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, no deja de ser absurdo, aparte del ridículo que han hecho para cualquiera que tenga 2 dedos de frente y haya leído eso, que lo digan esas 2 personas y sobre todo que lo diga la señora Ayuso, ¿no? Es decir, no sé, biografías de Ayuso hay por ahí unas cuantas en el Wikipedia y tal, que cualquiera de vosotros podéis seguir, incluso la oficial, podemos seguir la biografía oficial. Entonces, bueno, si lo que has hecho previamente a ser presidenta de la Comunidad de Madrid es ser community manager de un perro, Del perro de Esperanza Aguirre. del perro de la presidenta no anterior, sino anterior, pues claro, yo no sé si a eso se le puede llamar cultura del esfuerzo, ¿no? Es decir, no sé si eso queda claro, que eso se le pueda llamar cultura del esfuerzo. Si por aquí tienes a gente, pues eso, con 2 licenciaturas y másters y no sé qué, y que al final están trabajando para Amazon o están trabajando en lo que pueden para seguir tirando para adelante y a ver si pueden hacer otra cosa o si alguna universidad les llama para ser becarios y no sé qué. Y a esa gente tú vas y les dices, es que sois los que mejor vivís de la historia de España y es que lo tenéis todo o casi todo. Claro, es de una falta de sensibilidad. Volvemos a los, podemos volver, ¿no? a los casos. Es decir, su hermano, que se llevó un contrato, o sus amigos que se llevaron otros contratos por los que obtuvieron el doble o el triple de lo que supuestamente pagaron, porque tampoco lo sabemos exactamente. ¿Eso es cultura del esfuerzo? Pues no lo sé. Me da la impresión
el señor aquel que ahora ha acabado haciendo un show en una televisión de ultraderecha y que anteriormente fue director de la oficina del Español en Madrid, eso es cultura del esfuerzo, y que no, que sepamos, no ha elaborado absolutamente nada, no ha producido absolutamente nada durante ese tiempo, No dio un palo. aparte de, claro, aparte de estar, comprar másters, como han hecho el señor Casado o la señora Cifuentes, eso es cultura del esfuerzo. Es decir, le decimos a un chico o a una chica de clase popular que a lo mejor se levanta a las 6 de la mañana para coger un tren, para irse a la ciudad en la que está la universidad y currarse el tema de la universidad, y cuando sale de la universidad se va a trabajar por las tardes a una tienda donde le pagan una miseria y tal, y luego se presenta a las pruebas o presenta trabajos y obtiene una alta Calificación. calificación y tal, y al mismo tiempo sigue ahí y sabe que probablemente nunca va a poder entrar en esa universidad porque si entra será de becaria y no sé qué y no se podrá mantener, etcétera, etcétera. A esta gente le damos lecciones y le decimos que vaya mundo más guay que le hemos dejado y que no se esfuerza nada. A una gente que además, no quiero pasarme por el lado contrario, pero yo creo que la señora Ayuso no se da cuenta que le está hablando a una gente que en el corto espacio de 10 años ha pasado por una crisis económica y por una pandemia, siendo jóvenes y teniendo un poco la conciencia de que no van a conseguir la misma situación que tienen sus padres, por lo menos los de las clases populares no, los otros probablemente recibirán las herencias y podrán seguir adelante e incluso ganar más, pero los de las clases populares difícilmente, ¿no? Y tú le pegas este discurso a la gente joven, pegas un discurso que es un discurso absolutamente vacío, que no quiere decir nada, porque la gente gente sabe el esfuerzo que tiene en la vida y que tienen que hacer. Y es una cosa que me parece como alucinante. Es decir, cultura del esfuerzo es, por ejemplo, no sé, pues todo el gobierno de Aznar, que está todo pringao, por ejemplo, el primer gobierno de Aznar, que está todo el mundo pringao, que ha pasado por la cárcel o que va a pasar o que tiene causas. Eso es la cultura del esfuerzo. No sé, cultura del esfuerzo es la que vemos en determinadas televisiones que pillas cacho en un programa si te has acostado con alguien y si ese alguien en cuanto más famoso fuera, pues mejor para pillar más cacho y hacer más programas. Eso es la cultura del esfuerzo. ¿De qué estamos hablando? ¿Y a quién le estás dando lecciones? O sea, estás hablándole a una parte de la gente, no digo que a toda, pero a una parte de la gente que hace esfuerzos cada día. Sí, Cada día. el simple hecho de sobrevivir, ya no de vivir, sino de sobrevivir, Claro, ya es un esfuerzo claro, diario, cotidiano, que hace claro. mucha gente joven que vemos todos los días, ¿no? Pues eso de ir a currar cada día, o de ir a estudiar cada día, o de currar y estudiar cada día, o casi cada día, y de no sé qué, y de encima que la Renfe no funcione y que tengas que hacer otro recorrido y que tal cosa no funcione, porque claro, tú no vas ahí no vas con tu coche oficial, o sea, tú vas con lo que vas, ¿no? Entonces me parece absolutamente abominable. O sea, he visto, antes de hacer el programa me he estado dedicando a mirar Twitter, he visto que ha recibido por todos los lados, pero volvemos a lo mismo, está bien que reciba en Twitter porque es un sitio donde la gente joven se mete más que nosotros y nosotras, pero bueno, Twitter no acaba de... No, es también una cosa divertida y yo creo que esto no es divertido, ¿no? No es. Y si una cosa simplemente parecida, semejante o inferior, se le hubiera ocurrido decirlo a otra mujer de otras opciones políticas, estaríamos ahora mismo Estaría- ante un linchamiento. Estarían zurdos por todos lados, sí. Exactamente.
un linchamiento de ámbito estatal. O sea, pero ¿para qué está ahí? Pero es que no tiene ni idea, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero no sé qué. Pues no, amigo. Yo a veces pienso, Bueno, Emily, que teniendo al que tú has llamado su apuntador, a Mar, a Miguel Ángel Mar, Rodríguez, no sé si esas cosas están hechas casi adrede, es decir, te voy a decir sí. que esto va a ser una burrada y vas a estar en los medios 2 o 3 días. Tú crea polémica, que aquí lo que mola es que hablen de ti, aunque sea mal, porque Sí, últimamente no apareces mucho, está saliendo Sánchez por ahí, por aquí, tienes que pillar pantalla, tienes que pillar primeras páginas o titulares. A veces lo pienso, porque si no, no se explica que pueda ser una persona tan, entre comillas y con perdón, tan tonta, ¿no? Es decir bueno, probablemente lo que pase también es que ella está hablando a un público. bueno, a lo mejor para la parroquia Claro, que habla, claro, para su parroquia, le está quitando parroquianos a los de Vox, que también seguramente que están de acuerdo. De hecho, parece que hay alguna cosa por ahí de Abascal también al respecto, ¿no? En algún otro momento sobre el sistema educativo y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que van más van buscando un poco más eso, ¿no? Es decir, ese discurso que podríamos llamar trumpista, ¿no? De ir montando. Pero a mí lo que me preocupa, en paralelo a eso, es lo que te he dicho. Es decir, me preocupa que ni tan solo la gente más seria en un momento dado que pueda haber en todo este tipo de programas o de show business, pues entre, ¿no? Entre al trapo y diga, pero señora, ¿usted de qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? Los avales a su familia, a las empresas de su familia, ¿eso es cultura del esfuerzo? Los avales de la Comunidad de Madrid a las empresas de su familia. ¿Qué me está contando? está claro. Bueno, Emily, lo dejamos aquí, Muy bien, ¿te pues sí, parece? dejamos aquí por esta semana. Sí, la Y semana que hasta la viene próxima. volvemos a hablar del gobierno, si hace falta. Seguramente. Bueno, hoy no hemos hablado mucho, Del pero el próximo día sí, porque ya tendrán casi los presupuestos, ¿no? A punto. bueno, están estos días dándole por ahí y para Sí, allá, sí, sí. pero en fin. Sí. Ya veremos. Vale, Pues muy bien, hasta entonces, cuidémonos. que vaya bien, cuidémonos, que haya salud. Salud. Hasta ahora. Bien, aquí nos hemos ido, de aquí también nos vamos.